Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, voy saludando antes que nada a aquellas personas que seguramente verán este vídeo grabado en diferido, así que muy buenas, veo que se empiezan a sumar, bienvenidos. Vamos a ir dando unos minutitos para que puedan ir sumándose, muy buenas, bienvenidos, y poder invitar a Karina, que está acompañando la aventura de hoy. Invitar. Ahí está, invitada. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Hola, hola. Hola, Muy buenas, Kate. buenas, Bienvenida. buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Bueno, qué bueno poder compartir hoy un ratito. Hace un montón que nos hemos vivo desde acá, desde mi Instagram, y contigo la primera vez que abrimos acá desde. Sí, me gusta encontrarnos desde una nueva dinámica. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a aquellas personas que se vayan sumando. Vamos a intentar también estar atentas a sus comentarios. Téngannos paciencia porque vamos a ir leyendo en la medida de lo posible, así que de a poquito vamos. La convocatoria de hoy tiene un poquito que ver con el poder compartirles sobre la formación de reconexión akáshica. Si bien hay un montón de temas que podríamos hablar, hoy vamos a centrarnos en esto. Nos va a acompañar como buena compañera de aventuras que es y compañera de vida en poder transmitirles lo mejor posible toda esta información, haciendo casi de representante, ¿no?, de ustedes, que muchas veces se pierde un poquito esas preguntas que quizá son interesantes. Bien, bueno, gracias por esta oportunidad de estar hablando acá de los registros akáshicos, que son tan interesantes y es un tema que está tan en boga y también que es como que parece lo escuchamos mucho, pero no terminamos de entender a veces de qué se trata. Sí, en este caso, de hecho, vamos a dar un pasito más allá en el sentido de que no solo vamos a hablar del registro akáshico, que es una técnica determinada, sino el proceso de acceder a la akasha y distintas formas de canalizar, ¿no?, de conectar con la energía, de abrirnos como canal y adentrarnos en ese tipo de experiencia vibracional, energética, etc., etc., ¿no? Hay siempre muchas palabras para abordar un mismo concepto. Bien, así, empezando, digamos, por esto que estamos hablando del concepto, ¿cómo dirías, digamos, que se puede definir el registro akáshico? Bien, hay un montón de nuevo de posibilidades y entiendo que acá o aquí lo interesante es generar una mirada flexible, porque entiendo que desde el momento en que uno se conecta a este espacio energético o a esta biblioteca, llamémosle como a cada uno le sirva, puede percibir distintas perspectivas, ¿sí? Es como que se nos va abriendo de a poquito o a veces de golpe un montón de posibilidad, ¿no? Sí me centraría en abrir la mirada antes de quedar una definición concreta, porque si te fijas muchas veces lo primero que vemos o recibimos cuando hablamos del registro akáshico es la iconografía, la imagen de un libro, lo cual nos lleva a algo muy determinado, ¿no? Perdón, ibas Sí, a decir algo. sí, te iba a preguntar en relación a eso, porque la formación se llama reconexión akáshica, que es cómo se diferencia de una formación de lectura de registros akáshicos, que podemos ver todo el tiempo, iniciación en lectura de registros. Eh, Eso me interesa saber cuál es esa diferencia de lo que es una lectura a lo que es reconexión. Bien, de entrada abrimos un poquito más la posibilidad de conexiones, ¿sí? Lo que se suele llamar lectura de registro akáshico habla de una técnica determinada, canalizada, que muchas veces está focalizada
principalmente en abrir el registro a otra persona, ya sea a un nivel laboral o no, no importa. Uno se prepara para acceder al alma de esa persona o a esa esfera que porta ese conocimiento e información que puede acompañar, ¿no?, al proceso de experiencia de la persona que llega. También se aborda muchas veces el registro de un espacio, a veces se aborda incluso el registro de animales, pero tiene una tendencia a canalizar una información y decodificarla exclusivamente a través de la palabra, ¿sí? Y aplicado a justamente este ámbito. Digo normalmente porque ya empieza a haber otras posibilidades, pero eso sería un poquito la técnica en sí misma y deriva muchas veces en una maestría, vamos a llamarle, que suele ser lo que uno considera que es la preparación para poder transmitirlo, ¿sí? Porque desde mi humilde punto de vista, la maestría en una práctica llega a través de la práctica en sí misma. O sea, uno alcanza la maestría Totalmente. pasándose tiempo, no por hacer 4 niveles o 4 pasos. Si bien aquí Reconexión Akáshica también está dividida en 4 pasos, no tiene tanto que ver con llegar a poder transmitir el conocimiento, sino ir preparando el canal, ¿sí? El canal para que pueda ir recibiendo un flujo de vibración o de energía, póngale la palabra que sea, y poder aplicarlo no solamente a trabajar con otra persona o a leerle el registro, sino a una experiencia cotidiana, ¿sí? A cómo vivencio mi día a día, a cómo me vinculo con los seres que están en mi día a día y cómo me vinculo conmigo misma, conmigo mismo, conmigo misma. En relación a esto te quería preguntar, o sea, en la propuesta de estos 4 módulos aparecen los reinos, ¿no? Como, y eso me interesa saber, además de la lectura, digamos que hablábamos recién la diferencia, ¿no? En la lectura, por así decirlo, la conexión con personas y muchas veces asociamos los registros akáshicos a las vidas pasadas. También te quiero preguntar eso, como que a veces es una limitación o cómo funciona eso. Y en relación a qué más abarca, además de eso. De hecho, acá alguien estoy viendo que está preguntando justamente, en el Akasha están los registros del pasado y también del futuro. Sí está el registro del pasado, sí, y no solo del pasado de esta encarnación, sino también el pasado de vidas pasadas. Pero de nuevo, siempre hablo de capas. Por eso introducía y decía, hasta donde cada uno sienta ver o pueda ver, porque yo no le puedo imponer a nadie la creencia en vidas pasadas. Si uno está preparado para abordar esa temática, se le va a abrir. Es un libre albedrío, ¿no? Y tampoco es obligado, cada uno llega a lo que sienta llegar con total libertad. Pero, sin embargo, aquí matizaría, en vez del futuro, se pueden visualizar o percibir líneas de hipotéticos futuros según las decisiones que voy tomando. Porque según el momento en el que estoy, hay variables. Y si dentro de 10 minutos doy un paso y algo se gira en relación a ahora, la línea puede cambiar, ¿sí? Acá partimos no hay un destino único, sino que es como elige tu propia aventura, que cada rama te lleva a páginas distintas. Claro, acá partimos siempre de libre albedrío, o por lo menos eso es lo que a mí me han transmitido en este momento de mi experiencia, lo cual no quiere decir que sea distinto para otra persona o pueda variar dentro de 10 años según mi camino, que también mi camino evoluciona. Yo no estoy iluminada, ¿no? Estoy haciendo también mi propio recorrido y esto tiene que ver con ello, con mi propio propósito y mi camino también. Pero disculpa, respondiendo a la pregunta concretamente, ¿no? Está dividido en pasos, aunque siempre en las publicaciones pongo niveles, porque estamos más acostumbrados al concepto de niveles, a mí me gusta abordarlo más en pasos, porque no es que voy escalando y voy consiguiendo algo, sino que lo que estamos haciendo es abordar distintos aspectos que nos van a ayudar a expandir nuestro punto de vista y a ir preparando energéticamente el canal, porque muchas veces me ha pasado que personas que trabajan o están empezando con todo esto me dicen, uy, es que me canso un montón, o me duele la cabeza, o como que tengo mucho ruido, y se juegan un montón de miedos, porque recordemos que estamos trabajando con nosotros mismos. Nuestro canal está en nosotros, como por ejemplo se le puede jugar a un actor, ¿no? Cuando se prepara, también está trabajando con su cuerpo, con su experiencia, con lo cual eso entra en juego. Entonces lo que vamos haciendo es pasito a pasito, esos 4 pasos, conectándonos con seres que están acá
en nuestro cotidiano, por ejemplo, en el primer paso, en el primer nivel, nos conectamos, como tú decías, Kate, con el reino mineral. Nos conectamos con el reino vegetal y con el reino animal. ¿Por qué? Porque están acá y porque nos ayudan a reconfigurar el punto de vista, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, que vengo todavía de una generación en la que se nos hablaba de los seres inertes, que las piedras no sienten, no hacen nada, ¿no? Para reconfigurar, para empezar a reconectar, redescubrir la concepción del espacio-tiempo, los vínculos, ¿no? Y son seres que son muy sabios y que entiendo que desde el dialogar con ellos, y voy a utilizar la palabra dialogar para utilizar un término cercano, sentirles, empezamos a descubrir aspectos que nos van a preparar para empezar a entender también mi propia experiencia vital dentro de un marco de un ser mucho más grande que es el planeta Tierra, y a poquito ir abriendo, porque de repente entrar a abrir el registro de una persona implica también, o el mío, tener una perspectiva, ¿no? O tener como un sentir, tener ya cierto rango de experiencia que quizás no siempre uno la tiene al alcance, o sí, ¿sí? En relación a esto me interesa porque muchas veces buscamos como la conexión con la divinidad o con ¿no? algo más de esta vida, la buscamos hacia arriba, ¿no? Como en los ángeles, en el Dios de arriba, en los maestros o guías, pero todo como hacia arriba. Y nos olvidamos mucho de todos los maestros que hay abajo conviviendo con nosotros. Digamos, digo abajo en nuestro mismo nivel o más abajo subterráneo, pero sí creo que tienen un gran aprendizaje para aportarnos, así como los animales cuando tenemos una mascota que nos implica todo un aprendizaje, o las plantas y cuidar una planta, ¿no? Como que hay todo un encuentro ahí con otros seres que traen otra información. A mí me gusta llamarle el primer paso el paso de la esfinge. Te cuento por qué, porque creo que primero nos hace entrar en un terreno de humildad, ¿no? De decir, bueno, voy a ponerme a hablar con un arbolito, con una lechuga, si quieren, con un animal, con seres que en nuestra historia evolutiva los hemos comido. Al buen mito vampírico, ¿no? Traigo el mito porque creo que nos sirve como para verlo. Y también los hemos considerado como inferiores, y los hemos manipulado, y los hemos utilizado. Entonces creo que nos lleva a salir de ese punto central, ¿no? De ser los reinos de los reyes de la tierra, que tenemos toda a nuestra disposición y nos recoloca en un balance de equilibrio, ¿no? Llevándonos a entrar en otra vincularidad. Y también está bueno porque en las culturas ancestrales, nativas, estaba todo el tema de no solo como alimento, sino el sacrificio del animal para poder tomar a través de la sangre o de conectar con ese espíritu, ¿no? Con la fuerza de ese animal como fuerza totémica. Y me parece interesante que hoy en día podemos acceder a eso, pero sin pasar por el tema del sacrificio, ¿no? Como conectar desde otro lugar. Sí, se puede empezar a conectar desde otro lugar e incluso a recuperar, ¿no? Todo esto que estás comentando, porque al estar en la 3D, la mayor parte de los seres humanos que estamos acá todavía no hemos llegado a un nivel en el que podamos vivir a través del prana, ¿no? Entonces sí que nos hace revincularnos de otra manera. Algunos sí. Por eso, los hay, pero hablo de la generalidad y que se supone que somos los que estamos generando un tránsito, que pueden ser las personas a las que les puede llegar a interesar, ¿no? O quizá alguien que ya está conectado con el prana también, ¿no? Pero siempre yendo un poco a la generalidad, como entrar en una hermandad de nuevo, ¿no? O sea, estamos todos dentro de un planeta Tierra acá realizando una experiencia, y creo que también nos va a reubicar, o sea, que nos reubica en el cotidiano, y aparte nos hace plantearnos un montón de cosas, ¿no? Es como un poco eso, esa forma de llegar. Y también para entrenar el canal. Para entrenar el canal, ¿qué quiero decir? Enfrentarme, por ejemplo, contigo, ¿no? Ahora, de cara a cara. Se me pueden poner en juego un montón de miedos internos, un montón de juicios, un montón de qué dirán, un montón de cosas, porque también venimos de ese tipo de educación. Y cuando empiezo conectándome con
con un ser cristalino, ¿no? Acá tengo una hermosa selenita, con un animal, son seres que no nos ponen en juego en un mismo lugar, con lo cual al abrir ese registro llego desde un lugar de mayor tranquilidad, de menor expectativa, puedo empezar a canalizar de otra manera y me van a ayudar a incorporar justamente y a balancear todo eso que mi canal necesita para empezar a recuperar esa funcionalidad, ¿no? Por eso reconexión. No es que aprendemos algo o integramos algo, sino que estamos reconectando aspectos que tienen que ver y además cada uno a lo largo del proceso va reconociendo cuáles son sus afinidades y también pudiendo optar, ¿no? Y profundizar en todo eso, porque no estamos imponiendo nada, sino recordando cómo abrir ciertas puertecillas o frecuencias de radio, FM, AM, y que cada uno elija si quiere escuchar los 40 principales, Radio 3 o la emisora que sea, ¿no? Siempre tengo referencias a radios muy españolas porque no escucho mucho en Argentina, pero creo que entienden un poquito hacia dónde voy, ¿no? Y también otra... Sí, disculpa. No, iba a decir que es interesante, primero porque viste que se habla mucho de personas que uno dice, bueno, tiene mano verde o facilidad de conexión con las plantas o tiene más conexión con los minerales, ¿no? Y también al tener esta propuesta tan variada de conectar con seres que en el cotidiano uno quizás no profundiza quizás en ese vínculo, nos abre un mundo para conocernos más a nosotros mismos, con qué facilidad de conexión, como vos decías, con qué frecuencia soy más afín y qué lugar de entrada tengo también con esta diversidad. Y también se me venía el tema de cuando leemos libros canalizados, digamos, en los que se canalizan otras razas extraterrestres, también se habla mucho de la riqueza de este planeta como biblioteca viviente, ¿no? De la diversidad que tiene este planeta que no lo tiene otro. Y elegimos estar hoy acá, entonces está bueno como poder exprimir esa experiencia en relación a donde elegimos encarnar. Sí, como vincularse, ¿no? Y conectar y sentir toda esa posibilidad de vida que es muy amplia. Y justamente traigo la palabra sentir por algo que también preguntabas antes, ¿no? Que tiene que ver con el canal no solo es traducción en palabras o siento una vibración y doy un mensaje. El canal tiene un montón de posibilidades. O sea, uno incorpora energía y puede generar un proceso de sanación. Eso lo vemos ahora cada vez más, ¿no? Uno puede simplemente entrar en su vivencia, no es que necesariamente tengo que dar un mensaje todo el tiempo. A veces puedo ir a conectarme con una experiencia de mi infancia o me puede llevar a reconocer una parte de mi cuerpo y de repente decir, wow, ¿cómo está mi estómago? ¿No? Y de repente de tomar conciencia de cómo está mi aparato digestivo, de entrar en un proceso de salubridad o de conciencia o de sentir mi templo terrestre o mi cuerpo, o llamémosle como sea. Hay como un montón de diversidad para lo que tiene que ver con conectar, llamemos la akasha, éter, cuerpo energético, alma, o sea, hay un montón de posibilidades y eso como que entiendo que en ese quedarnos como que nos vamos acotando, que está buenísimo también la especialización para quien así lo sienta, ¿no? Pero por lo menos saber que porta un montón de aspectos más. Está bueno esto que hablábamos antes, que no pasa solo por una lectura, ¿no? Como por una cuestión meramente de información o en el plano mental, sino que también está esto de la conexión en lo energético, de la transformación, de que cada uno recibe en ese momento lo que está necesitando, ¿no? Aunque a veces no lo entendamos en ese momento, porque muchas veces pasa que nos llega algo que no sabemos bien qué nos pasó o bien qué significa, pero en el momento no lo podemos cuadrar y quizás más adelante nos cae la ficha y es muy interesante también cuando pasa eso. Acabas de traer algo también muy importante, Catarina, que tiene que ver con algo que empezamos a abordar desde el primer paso, que es reconocer ese lenguaje propio, llamémosle lenguaje de luz, lenguaje energético, simbólico, como cada uno bien le sirva, ¿no? Porque como canal necesito reconocer cómo esa vibración reverbera en mí.
y va a reverberar desde lo que soy. Es decir, según la sensibilidad o afinidad que tenga, va a tocar lo que tiene que ver con... Esto, la mediumnidad lo ha abordado bastante bien o lo ha sintetizado bastante bien, ¿no? La clarividencia, la clariaudiencia, la clarisapiencia, pero también hay más aspectos. Hay personas que ya hablan de ese gusto, ¿no? De tener un gusto. Hay personas que incluso registran olfato, a veces olor a rosa y a veces olor nefasto. Pero también se activa en el cuerpo, hay momentos de dolencia, de malestar, hay iconografía simbólica que a veces son símbolos arquetípicos, como puede ser un ankh, ¿no? Esta llave egipcia, o como pueden ser referencias a tu propia vida. Por ejemplo, en mi caso siempre hago referencia a que hay un código muy musical. A mí me vienen fragmentos de canciones que por un parámetro de repetición tomaron ese carácter simbólico o arquetípico que sea que referencia. Y eso es un proceso de conocerse, de sentir, de ver qué sucede, cómo se identifica, cómo traduzco. Y cuando estás conectándote, por ejemplo, con estos seres que hablamos en el primer paso, es más simple, porque va a abarcar mi propio código o un código arquetípico. Pero cuando ya le sumamos, por ejemplo, el estar con otra persona, que esto lo abordamos en el segundo paso, perdón, en el siguiente paso, para darle justamente ampliar, entra también el código simbólico de la otra persona. Es decir, tu propia experiencia, con lo cual le va sumando, se va generando todo un lenguaje que es interesante ir conociendo y toma su tiempo, o por lo menos a mí me ha tomado todo un proceso y aún a día de hoy sigo aprendiendo y sigo viendo nuevos símbolos y tiene que ver también con mi propia vivencia, con quien llega. Es como algo fascinante también, ¿no? Es decir, o sea, quizás o sea, en esta lectura y en esta práctica que yo hago, a mí me llega una imagen o una visualización que quizás en el momento no la entiendo, pero al ir registrando y al ir comparando una visualización con otra, puedo ir decodificando qué significa para mí según mi experiencia y mi registro de mi vida personal, ¿no? ¿Qué viene a simbolizar esta imagen? Y ahí ir aprendiendo cómo decodificar, digamos, como pasando por el filtro personal de la propia subjetividad. Sí, de la decodificación que cada uno tiene como referencia. Y no solo a la hora de traducir el mensaje o el proceso de sanación para ir ampliando y no quedarnos solamente entenderlo, sino también a la hora, por ejemplo, de identificar con qué seres me estoy relacionando, porque también es algo que me preguntan muchas veces, ¿cómo sé, no? Y por la energía, por el sabor, por el color, por la sensación que me produce en el cuerpo, también voy a empezar a entender quién está ahí. O sea, un ejemplo también muy simple, ¿no? Para entenderlo. A mí me pasa que desde que vi una película, que seguro que todos conocen, cuando escucho en ocasiones veo muertos, es un código mío, ¿no? Sé que hay un ser que ha desencarnado, que está ahí acompañando. Lo pueda identificar o no, sé que está ahí, que hay seres desencarnados. Después, a veces se expresan, a veces comunican información, pero sé que están ahí apoyando. Y eso... Esto está bueno, perdón, No, por que está favor. bueno así como en relación a lo que hablábamos antes de que uno puede tener más facilidad de conectar con un ser o con otro, un mineral, una planta, un animal. También en esto uno puede conocerse a sí mismo, qué facilidad tiene para la llegada de información, si soy más visual, si soy, no sé cómo se dice, pero a nivel audible, ¿cómo sería? Se dice No me sale la palabra. clariaudiencia. Bueno, el Eso. término de mediumnidad es el más conocido. Pero Ahí eso, va, no me salía la tener palabra. un oído interior, si lo quieres ver así, o una resonancia que la decodifica el oído, ¿no? Igual que en la realidad vemos una información y todo el sistema del ojo lo interpreta, sucede cuando viene la vibración desde otro lugar. Lo que pasa es que estamos más acostumbrados o más entrenados a interpretar la realidad externa, no tan interna, o por lo menos en mi caso, porque ahora sí es cierto que están naciendo un montón de seres que tienen la gran fortuna de poder
estar viviendo una época de mayor apertura, no tan hermética, ¿no? En la que estamos hablando de esto ahora en un vivo de Instagram, pero sí que es cierto que hay un proceso de reconocer, igual que aprendemos cuando somos chiquitos, que el color rojo es el color rojo, que el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, a qué sabe una naranja o a qué sabe una piña. En el proceso de reconexión estamos haciendo lo mismo, estamos descubriendo, pero recordando, y quizá en otras vidas lo hemos hecho, o quizá no, pero estamos despertando todo eso en nuestro cuerpo. Muchas experiencias a nivel sensorial que nos quedan como por explorar ahí y que son muy interesantes y muy, muy potentes también, muy poderosas. ¿De qué manera nos puede servir integrar esta experiencia de reconexión en el cotidiano? De un montón de cosas nos puede servir. Desde algo tan simple como empezar a tomar decisiones, reconocer si el contexto en el que estoy ahora, en este instante, es afín a mi esencia, por ejemplo, porque ¿cuántos, levanto la mano de primera, hemos estado en un marco de repente y nos hemos dado cuenta de ¿dónde estoy? ¿De qué estoy trabajando? ¿Dónde estoy viviendo? Y nos habla de todo lo que hemos permitido, ¿no? O entrar en nosotros como programación, porque recordemos que somos responsables. O sea, es algo interesante a tener en cuenta. Entonces, bueno, desde chiquitos, familia, escuela, barrio, ciudad, país, hay un montón de aspectos y elecciones que vamos tomando, publicidad, por ejemplo, que nos van generando un mecanismo, ¿no? Y esto nos va a ayudar a reconocer todo eso también, a reconocer nuestro cuerpo, a reconocer el ritmo en el que nos vinculamos, porque algo muy habitual es que vamos todos a 2000 por hora. Hablo en general, porque ya hay muchas personas descubriendo un ritmo slow, descubriendo otras formas de vida, ¿no? Otras dinámicas, pero la generalidad venimos a un ritmo de levantarnos, ir a trabajar, conseguir, porque es la globalidad, ¿no? De la realidad que creó la conciencia humana global, llamémosle matriz, llamémosle como quieran llamarle. Entonces eso arrastra, es un flujo, es como el río principal, ¿no? Disculpa. También, como decías, esto de que hay una, digamos, una relación, digamos, en dónde estamos, en relación a lo aprendido, si está en sincronía con mi esencia o no. También puede haber una inercia, ¿no? Como en relación a lo que traigo en el pasado, quizás algo que venía haciendo en otra vida y que hoy no tiene que ver con mi aprendizaje, o se puede jugar algo de eso. Claro, por supuesto. De hecho, muchos bloqueos muchas veces, cuando descubrimos una vida pasada, nos damos cuenta de que está en relación. Y de repente es como que, no sé, a mí, de nuevo, levanto la mano, ¿no? También me ha pasado, ¿no? De decir, he hecho todo lo posible dentro de lo que mi conciencia entendía para que algo se moviese y no sucedía y no encontraba vuelta. Y de repente ir a otra persona también que me dé una mano, porque a veces leerse uno mismo puede ser más difícil, y aunque se incorpora y lo incorporas a tu día a día, a veces llegas a encrucijadas. Entonces, también hay que saberse, dejarse acompañar y ayudar, ¿no? Entonces, me compartieron una situación de una vida que yo no había llegado a ver, había visto otras, no esa, y me explicó un ritual que se había generado para mi bienestar, pero que estaba interfiriendo con mi presente, y me explicó también cómo deshacer eso, porque también es otro punto, ¿no? Que vemos en estos pasos, lo abordamos en el tercer paso, nuestras vidas pasadas, nuestros ancestros, a que tiene sentido si lo podemos aplicar al cotidiano y nos sirve para entrar en una vida coherente, ¿no? En la que digo, bueno, estoy bien, estoy aprendiendo, estoy acercándome a lo que considero un equilibrio para mí, siempre un equilibrio muy interesante, móvil, ¿no? Pero si no me sirve una vida pasada o no me sirve una relación con un ancestro, entonces yo me empezaría a preguntar, y digo yo, también para poner al personaje que seguro que está jugando ahí, si lo estoy coleccionando o qué estoy haciendo con eso,
si no lo aplico, si no me sirve, si no tiene una correlación, ¿no? Y eso también lo vemos, porque estamos en una época muy afortunada de apertura, muy generosa, en la que podemos acceder a un montón de posibilidades que en otras épocas era más difícil y a un ritmo mucho más ágil, pero también estamos en la era de la sobreinformación. Nos lleva a un área determinada, ¿no? Cuerpo, mental, la cocotera. Si nos quedamos ahí, nos estamos perdiendo un poco también la aventura. Nos perdemos un montón, ¿no? Bien, acá ponen, la primera vez que estoy con ustedes, muy interesante escucharla, gracias, gracias por compartir esa evolución. En relación a esto que hablábamos, además de todo lo que traen las vidas pasadas, también está todo lo que puede abrirse, ¿no? Como uno como canal en relación a la memoria celular o en relación al linaje que hoy decidí, digamos, encarnar como siendo parte de un linaje que también trae todo un aprendizaje que desafina a la experiencia que hoy elegí, ¿no? Y como aprendizaje que en esta vida tengo. Entonces también puede salir algo de eso, ¿no? Es una parte importante también del proceso porque elegimos en qué momento y en qué familia, no es aleatorio, y esa familia pensemos que viene de una biología, no es solamente algo ideal, ¿no? Que decimos a veces, decir, bueno, son los mejores papás, sí, son los mejores papás, pero ¿por qué? Porque esos linajes tienen una biología, hay una memoria celular de por dónde pasaron esos animalillos. Yo voy a jugar con animalillos para también enmarcarnos de nuevo en este terreno terrestre, ¿no? Porque a veces como seres humanos o como sapiens o como sea, nos vemos como diferentes, ¿no? Tenemos un trayecto que nos hemos movido por el planeta, no hemos estado fijos en un lugar. Y probablemente tu linaje se ha movido por diferentes lugares geográficos y ha pertenecido a culturas diferentes, y eso está en las células. No es que se despierta mágicamente un don y digo, abracadabra, ya está aquí. No, es que escogí ese vehículo físico porque trae la información en el núcleo de las células y puedo acceder a eso que viví en una vida pasada, y está en mi memoria. Hay una conexión entre varios aspectos y eso es importante también, ¿no? Despertar y recordar todo eso. Entonces sí, claro, es un paso más a trabajar y lo vemos en el tercer paso cuando trabajamos con nuestro registro propio, con nuestras vidas pasadas, con nuestros ancestros, vemos todo eso, pero antes trabajamos con nuestros hermanos, con los seres humanos, para ver un proceso de espejo, porque es más fácil en el paso 2 ver que me llega de afuera, ¿no? Cuando lo veo en otro o en otra, digo, ah, wow, ¿qué le pasa? ¿No? Mira qué está haciendo. Y hay una resonancia que me trae eso. Y aparte, ahí en el segundo paso hago una previa en la que me conecto también con la tierra. Porque antes decías, tenemos tendencia a mirar arriba, ¿no? Al cielo. Y sí, es también un paso importante y necesario y que ahora está ahí, clamando ser reconocido desde otros lugares, pero la tierra también, porque estamos aquí. Es quien nos da sustento, quien tiene todos los elementos para que nuestro cuerpo tenga la configuración que tiene, claro, y quien nos sostiene y quien tiene la vibración energética y quien recibe la vibración energética de todo el sistema que está afuera. O sea, también es importante darle lugar a todo eso y empezar a entender y a sentir. Traías esto del abracadabra. Hoy en día hay como mucha oferta, a veces de experiencias y hasta a veces nos encontramos con cosas como apoyar la mano en la pantalla y iniciate en Reiki, ¿no? Que también puede ser que uno venga con mucha, como hablabas vos, ¿no? Como mucho trabajo hecho en vidas pasadas y que algo de eso simbólico, digamos, como que me active eso. Pero en relación a eso, ¿cómo podemos, digamos, contrastar también con el proceso, ¿no? que ofrece esta formación y el acompañamiento, ¿no? Como recurso? Porque muchas veces pasa que las personas se inician en registros akáshicos y después se quedan como, bueno, ¿y ahora cómo lo aplico? ¿O se encuentran con dificultades? ¿Qué nos podés decir en relación a esto? Bien, es algo que fue uno de los motores por los cuales entiendo que se me bajó esta información.
porque a mí en un momento determinado me llegaban un montón de personas que me decían que no conseguían, que se habían iniciado en registros y que no conseguían canalizar. Pero por lo que hablábamos antes, es un proceso. A mí no se me ocurre en este momento de mi vida, y llevo ya unos añitos en esta vida y en otras, decir que tengo una maestría de Reiki, por ejemplo, ¿sí? Para poner el foco en otro lugar. He hecho todos mis niveles de Reiki, practico Reiki, pero entiendo que hay un proceso, por mucho que haya hecho la fase de maestría, ¿no? Y entiendo que acá hay todo un recorrido para abordar. Entonces, cuando le preguntaba a mis guías, en plan, ¿qué puedo ofrecer con todo esto? Me decían, primero que todo, contempla tu propio proceso, porque a mí me tomó un montón, un montón. Me tomó llegar al momento en el que estoy ahora un montón de esfuerzo. ¿Por qué? Primero porque donde yo nací no había un referente. Había algunos referentes puntuales vinculados a una religión concreta, que a mí, más que ayudar, me generaron un montón de obstáculos. Entonces, a mí me pasaba que yo no entendía durante muchos años de mi vida qué me sucedía. Y eso ya es una fase anterior. Y después, aún sabiendo, y aún llegando a mi vida un montón de maestros, no entendía, no llegaba a llegar a un entendimiento de aplicarlo, ¿sí? Quizás racionalmente sí, porque hay grandes frases que me han ayudado un montón, ¿no? Por ejemplo, me decían, es tan simple que hasta un niño puede hacerlo. Ok, eso lo entiendo ahora, lo empiezo a entender ahora. Pero en ese momento era, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para que esto suceda? Porque la frase sí, la entiendo, o sea, no hago nada, pero ¿qué? ¿No? Pero quiero hacer algo, porque todos queremos hacer algo. Tiene esta doble polaridad. Entonces, en este juego de darme cuenta de cuáles fueron mis pasos, mis guías me fueron acompañando a darle un marco a esto, pero siempre la premisa era buscar algo simple que sirviese como una estructura base, un piso, un suelo, para que cada uno encontrase unas herramientas de iniciación, de conexión, para empezar a descubrir y que después le sirviesen para encontrar de una manera autónoma, real, su propio proceso, porque es un proceso que se abre y entiendo que a uno le lleva toda la encarnación, para eso estamos aquí. Entonces, Acá, sí. perdón, acá Carolina saluda. Les queremos recordar a todas aquellas personas que se van conectando que está abierta el tema de las preguntas, así que si alguno quiere generar e interactuar con alguna pregunta, bienvenido sea, así vamos enriqueciendo también este espacio. Sí, disculpen, yo agarro el turbo y me despisto. De todas maneras, aprovechamos para saludar de nuevo a quienes se van incorporando y también recordarles que si se han perdido el inicio, no se preocupen, lo vamos a subir y va a quedar grabado el vídeo para que lo puedan ver. Disculpa, Katy. O sea, ¿a quién iría dirigido a la formación? A cualquiera, digamos, que quiera profundizar en lo que hablábamos hoy, de las percepciones y entender su propio lenguaje en relación a su propia conexión, o también a alguien que lo quiera a futuro como herramienta laboral. Para mí está abierto a quien lo sienta, ¿sí? Hay varios aspectos acá a tener en cuenta. Acá dicen que se perdieron el inicio. No se preocupen. Queda grabado, sí. Queda grabado. Bien. Está preparado para que cada quien pueda llegar. ¿Por qué? Porque está segmentado en una iniciación que es grupal. Dentro de cada paso, esos 4 pasos de los que hablábamos, hay una iniciación que es grupal. Un sábado, 4 horas, vemos esas claves de conexión para que quede esa memoria y después de descansar el domingo, al lunes siguiente, empezamos un mes de prácticas, que son prácticas individuales, en las cuales esas claves que hemos visto las ponemos en práctica y ahí en un feedback por WhatsApp, y ahí siempre les digo a todos los que llegan, aprovechen el mes, practiquen, coméntenme todas las dudas, dificultades, todo lo que se abre, lo vamos viendo y le vamos encontrando esas herramientas para cada una persona, para cada quien, para que puedan justamente ir desplegando todo lo que hablábamos antes, esa individualidad, esas afinidades, esas conexiones y también abordando todo lo que se despierta, porque recordamos, el canal soy yo también.
es mi encarnación, con lo cual aparecen miedos, aparecen emociones, aparecen cambios en el cotidiano, aparecen un montón de cosas que realmente cuando la persona llega ya están en proceso, no es que suele ser sorpresivo, ¿no? Pero está ahí. Entonces lo que hacemos es darle un marco para acompañar a la persona y no se quede y diga, después de la iniciación, ¿qué hago? Bueno, repito el proceso, sí, lo vamos a repetir y probar. Y en el primer paso que decíamos, ¿no? Invitamos a conectarse con todos los seres cristalinos que sientan, pero siempre tomando 2 o 3 como referencia para profundizar también en la vincularidad, porque eso nos da un proceso. Y eso todo lo vamos desplegando desde el primer paso al cuarto. Siempre con ese mes, que es lo que va a dar la posibilidad de que si tú llegas y sientes que quieres canalizar o que está ahí, pero no has hecho nada, el proceso se va a adaptar a ti. Porque la clave básica de apertura de puerta, lo que decíamos, la ventanita, es muy simple y se va a repetir en todo el proceso. Generamos un proceso de repetición para que lo podamos entender. Y después cada uno llega al grado de profundidad al que tiene ganas. Pero porque ya la parte individual permite también eso, que uno se abra, ¿no? Y que encuentre también ese marco de confianza de poder compartirme algo que le toque sin sentirse expuesto o expuesta. Ese punto que también es importante. Sí es cierto que está Channel Upgrade, que es otra experiencia que tiene un mes y es una práctica determinada para quien ya se ha conectado en registros, le gusta esa herramienta, pero dice, uy, me bloquea aquí, estoy detectando dónde está mi bloqueo. Si ese es el caso, lo vemos, hacemos un Zoom, lo analizamos, vemos cuál es la clave, hacemos el proceso de práctica de un mes y volvemos a hacer otro Zoom y vemos cómo fue el proceso. Pero eso entiendo que es para alguien que dice, bueno, yo estoy canalizando, ya tengo claro dónde está, o intuyo por dónde, y eso lo podemos analizar. Si no, si has hecho registros, personas que han hecho registros, esa iniciación, han hecho reconexión akáshica y me han dicho, se me abrió un montón la perspectiva, porque tenía como todo muy marcado, muy limitado, muy estructurado de lo que podía, no podía hacer, y de repente como se abre un montón de otra posibilidad, ¿no? Entonces, entiendo que yo no limitaría, o sea, no le diría a nadie de entrada, no puedes hacerlo. Sí, a la persona que lo sienta le invitaría a reflexionar o a sentir si tiene ganas de hacerlo, porque tiene un mes de proceso y está interesante que si uno se anota y hace la iniciación pueda aprovecharlo también, ¿no? Porque también es mi responsabilidad recordarlo y que después no se le quede como en el aire. Dispones de ese tiempo, que tampoco tienen que ser las 24 horas, dispones de un rato al día o de el tiempo que quieres invertir. Eso sí lo plantearía, ¿no? Como que se lo pregunten. De Pero hacer después, todas las prácticas de profundización, tal cual. Y en lo que decías antes, hay métodos tradicionales que nos quedan como si fueran... Se me venía esto como muchas veces nos han dicho desde la religión cómo rezar, cómo hacer un Padre Nuestro, como para conectar con Dios, y quizás uno en ese momento dice el Padre Nuestro y no siente nada en relación a eso, y quizás después encuentra otra manera de generar su propio rezo, ¿no? Y así, digamos, como hablando de esto, también al conectar con los registros nos pueden haber dado una fórmula que no nos quede... que no nos conecte realmente con eso. exacto, y acá es algo que me marcaron un montón, que contemple, es decir, encontrar cuáles son las corrientes, los flujos de fuerza con los que cada persona se siente afín y que puedan generar la conexión desde ahí. Por eso es esa estructura tan simple que después nos da lugar que cada uno llame, invoque, pida que se presenten aquellos aliados con los que sienta afinidad. Y si es el Padre Nuestro, es el Padre Nuestro. O sea, si la persona está conectada, lo siente y genera esa vibración, perfecto. Porque más allá de la historicidad y la comunidad cristiana que se haya podido devenir con el paso de los años, ahí también hay un flujo de fuerza en conexión, Que ¿no? Entonces, respalda. claro, saber con qué flujo de fuerza hay afinidad o descubrirlo, recordarlo, e ir a favor, no a la contra, porque hay personas que quizá, como tú has dicho, rezar un Padre Nuestro no les sirve, o invocar a Metatron, por ejemplo, o a Sanat Kumara, o un arcángel, quizá ya no les sirve.
hay otros flujos de fuerza, hay otros aliados que están ahí apoyando y sosteniendo, pero es interesante reconocer esas afinidades y jugar a favor, claro, por supuesto. Acá hay una pregunta. Hola, yo hace años hice iniciación de Reiki, solo que en ese entonces no sabía mucho del tema, empezaba en el camino espiritual. ¿Qué puedo hacer para retomar? Gracias. En relación a lo que es Reiki, están los niveles segundo, tercero, maestría, ¿no? Como para profundizar ahí. Y también esta formación en registros nos puede abrir otro panorama distinto, ¿no? Como... Claro, recordemos que si bien el tema de hoy es reconexión akáshica, con Caterina formamos parte de Niaika también, que es nuestra creación conjunta como compañeras. Bueno, esa energía que deriva de nuestra conexión y de nuestros aliados, y ahí hay un montón de experiencias distintas que quizá les sirven, y obviamente está, si quieres volver a conectarte con ese flujo de fuerza, está la experiencia de Reiki como para volver a sentirla. Si sientes que es otra, te invito a visitar la página de Niaika, que ahí vas a ver todo el catálogo de ofertas que están disponibles en este momento, para ver qué sientes. Obviamente, conectarte con, o sea, hacer la experiencia de reconexión akáshica también te va a conectar con la energía, pero sí es cierto que no es específico, digamos, de Reiki, abarca. Como decía Kate, está también ahí disponible la formación en Reiki. Bien, y en relación a retomar un poco lo que nos contabas, tu experiencia personal, tus inicios, ¿nos querés contar un poquito más cómo fue cuando empezaste, cómo te encontraste, ¿no? Como para empezar con los registros akáshicos en tu proceso y hoy cuáles son las cosas que todavía, ¿no? te sorprenden en las sesiones o te generan dimensión, ¿no? de lo que es la herramienta. Catarina, yo estaba muy perdida. No tenía ni idea, estaba muy perdida, era todo muy confuso para mí, por un montón de aspectos de mi historia personal, pero me costaba mucho identificar qué sucedía, y dentro del proceso de reconocerlo tuve que pasar por algo que veo que pasa muy habitualmente, que es sentir todos los miedos, todas las dudas, todos los juicios, y encontrar esa clave interna, que también es algo que buscamos y registramos en la experiencia, esa clave que me marca bien que estoy conectada y que todo lo que está pasando, ya sea interno, a través de la palabra, externo, tiene que ver con el proceso que está sucediendo. Entrar en esa confianza. Eso me tomó tiempo. Y como te decía antes, también encontrar mi lenguaje también me tomó tiempo y aún sigue ampliándose. Creo que es un lenguaje vivo, igual que las lenguas. Tiene otro tipo de composición porque no es lineal, no es consecutivo, pero sigue evolucionando todo el tiempo. Y para mí fue un proceso de validarme, de aprender a amarme también, y también de sanar. Fue un proceso de mucha sanación y sigue continuando todo eso. Y entiendo que tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? De que el canal se prepare, es como una tubería. Si la tubería está muy llena de residuos, cuando ingresa la energía, la vibración limpia y remueve todo eso. Entonces, es parte del proceso. Por eso también lo de que estén las prácticas ahí, ¿no? Como para acompañar una parte de ese proceso de limpieza, ¿no? Todo lo que se abre, ¿no? Cuando... Claro, que en mi caso fue un montón, en mi caso fue un montón. Y también me pasó mucho que yo lo resistí, o sea, yo, de nuevo traigo el personaje, lo resistí. Entonces, ¿qué me sucedía? Que en cualquier marco de mi vida, fuese teatro, porque yo practiqué teatro y dirección de escena y otro tipo de experiencias, sucedía inevitablemente, o sea, todo lo que terminaba haciendo, que tuviese un proceso más o menos
continuado generaba procesos de sanación en las personas que estaban a mi alrededor, con lo cual eso estaba fuera de un marco apropiado y eso lo que terminaba era trayendo efectos secundarios a mi propia experiencia. Las cosas no resultaban como se habían intencionado, a veces generaba choque con las personas, porque si tú vas a hacer una cosa y resulta que te pasa otra, te enojas, ¿no? También, porque claro. Entonces fue descubrir el marco también apropiado y darle lugar y llamarle por el nombre. Poder trascender el decir, uy, estoy canalizando, uy, estoy hablando con una piedra, uy, estoy hablando con mi guía o con mi abuelo que ya se marchó, ¿no? A mí me costó un montón usar esas palabras y aún a Se me veces vienen, me cuesta también. se me vienen dos cosas. Uno que también hoy hablábamos que todo esto hoy en día está muy en boga, se puede hablar, está más abierto, no está tan restringido o hermético. Pero en este sentido también hubo una marca, ¿no? Como cuando hablamos de vidas pasadas, una huella, ¿no? Sobre todo el tema de las brujas, de lo energético, de no toda la carga que tiene, que quizás haya huellas también en la experiencia personal, que no nos demos cuenta, pero que esté interactuando algo de eso, que quizás en otra vida pasada tuvo un castigo, ¿no? Como por hablar de esto o trabajar con esto. Sí, curiosamente en mi caso había una parte que sentía que tenía, que venía por ahí y justamente lo que hablábamos antes, hace poquito descubrí que había otro aspecto en mi última encarnación que tenía que ver con que se me habían despertado los dones muy temprano. Entonces, para proteger mi experiencia de niña, como que se encapsularon. Entonces quedó todavía eso ahí enmarcado y ahora como que se está terminando de abrir algunos aspectos, sobre todo los más relacionados con la mediumnidad, concretamente, que estaban como más todavía en burbuja, ¿no? Pero claro, por ejemplo, me pasó de chiquita de que había un cuadro en mi habitación que a mí me generaba como que había algo más ahí. Y eso me pasó en varias etapas de mi infancia, ¿no? De ver algún espíritu, alguna sombra, algunas cositas que mi parte racional lo marcaba como ilusión o como fantasía, pero después en meditaciones fui viendo que eso todo eran señales que estaban ahí que fui cerrando, ¿no? Y eso es más habitual de lo que la gente a veces reconoce o habla, porque últimamente lo que veo es mucha como que todo es muy ideal, ¿no? También, como que uno canaliza y que todo se siente muy bien y que es muy genial y que uno corre por las flores, perdón, a mí me gusta mucho la ironía y el sentido de humor porque creo que se capta más fácil agrandando las cosas, pero a mí un montón de personas que me llegan justamente me llegan porque no se sienten bien o porque no se le, su experiencia presente no se está abriendo como sienten que necesitarían o su esencia está pidiéndoles que suceda o que de repente se sienten perdidos o bloqueados, bloqueadas o que de repente no son felices, porque también sucede, ¿no? Hay un montón de gente que se está dando cuenta de que no es feliz. Está bueno también decirlo, porque es el lado B, ¿no? Reconocerlo primero que nada para poder hacer algo con ello. Forma Lo que parte traías, también. lo que traías también de los espacios del teatro con la conexión con algo más profundo, también se me venía que hoy en día también vamos hacia, no sé, quiero creer, ¿no? Como una integración, ¿no? Como del holístico en las actividades también, por ejemplo, me pasa con yoga que por ahí eso, alguna postura o nos puede traer también mucha emoción o nos puede pasar algo, ¿no? Con un simple movimiento o una simple postura, pero que despierta mucho más allá del cuerpo físico. Entonces, está buenísimo esto que se está abriendo de la integración, ¿no? Como que uno puede ir a una clase de danza o como decías, algo en relación al teatro y que nos pasen otras cosas. Lavando los platos, te puedes iluminar. Claro que sí, o sea, si uno está presente sintiendo el ritmo del agua, la densidad del agua, el sonido del agua, está sintiendo la temperatura del agua, el peso del plato, la textura del plato,
esponja, la interacción del agua, el plato, la esponja, la espuma, el sonido. Sí, el Hay ser testigo, ¿no? toda una Como aventura ahí de vivencia. de la vida haciendo, de la vida, ujú, Por eso encontrar ese ritmo. reconexión, reconectar con cada instante, reconectar y reconocernos canal, porque lo que pasa muchas veces es que estamos recibiendo información y no nos damos cuenta y estamos siendo movidos por el engranaje de la Matrix, por el inconsciente colectivo, por de repente una manifestación que pasa y están enojadísimos y de repente se me activa el enojo. Entonces empezar a registrar todo eso dentro del cotidiano, Sí, eso está bueno en porque relación a lo que hablábamos de cómo me puede ayudar en el cotidiano, ¿no? Como tener otra presencia, otra experiencia y otra objetividad en relación a lo que vivimos y cómo poder separar y entender más algunas cosas. cómo me muevo, ¿no? O sea, si reduzco el ritmo, empiezo a darme posibilidad de percepción. Como tú decías, de repente mi cuerpo emocional se va a expresar de otra manera también. Y van a empezar justamente a desencadenarse como si fuesen unas fichas de dominó, un montón de aspectos. Eso puede suceder lavando los platos, puede suceder caminando por la calle o sentada sin hacer nada. Porque nosotros sin hacer nada consideramos a un montón de cosas, ¿no? Pero cuando uno se sienta y escucha, se silencia, pasan un montón de Sí, cosas. como tenemos grabado esto de que hay que hacer algo, hacer. Ya estamos Claro. respirando y no nos damos cuenta, estamos latiendo y no nos damos cuenta. Volver a todo Bien, eso, sentirlo, es un montón también, ¿no? Y tiene que ver también. y en relación a esto, digamos, de cómo te fue transformando la herramienta a vos y cómo todavía hoy algunas cosas te pueden sorprender, ¿no? En una sesión o... Por ejemplo, a nivel de sorpresa, cuando acompaño una sesión, no se escapa ni un milímetro de malestar de mi cuerpo. Es decir, si hay algo que está mínimamente desajustado, reverbera en la sesión porque por mí pasa la energía. Es decir, si mi estómago está más o menos, voy a sentir mi estómago. Si mi hígado está más o menos, si siento dolor en la rodilla, eso va a tomar presencia. Por eso también la importancia de escuchar cómo estoy y llevarlo a ese proceso, ¿no? De esa sinceridad. Bueno, hoy me duele el estómago y permito también que sane, porque constantemente está sanando también mi canal, estoy A ver aprendiendo. a ver si entiendo. O sea, vos como canal, digamos, podés sentir cosas que le están sucediendo a la otra persona en tu cuerpo. Ambas, ambas. Vos me preguntabas por un lado que me había sorprendido y por otro lado que me seguía sucediendo. Me sigue Ujú. sucediendo eso, que cualquier aspecto que está más o menos en mí toma presencia en la sesión. Entonces voy percibiendo cómo se va moviendo también mi propio proceso, ya sea en mi cuerpo, una emoción, un pensamiento parásito. Entonces, por eso esa sinceridad, no hay forma de esconderse dentro de un proceso así, porque como la energía está moviéndose a un ritmo, de una frecuencia normalmente más rápida de la habitual, eso sale al exterior, emerge. Entonces, lo que sigue sucediendo es que sigo creciendo, sigo aprendiendo, sigo viéndome todas esas partes que todavía a veces no quiero ver o no puedo ver. Si aparecen es porque ya las puedo ver, obviamente, ¿no? Pero a eso me refiero. ¿Qué me sorprende? Me sorprende algo que has dicho. Me sorprende que justamente a mí me resuena mucho en el cuerpo. Es uno de los aspectos en los cuales me llega la información. Entonces a lo mejor estoy compartiendo con alguien y me duele un montón el intestino. Siento como si me clavasen agujas, por ejemplo. Y eso tiene que ver con el proceso, con respirar, con acompañar a que se mueva la energía. A veces es una cuestión de sentir angustia o sentir como que me falta respiración. No sé si estamos viendo una vida pasada y me están mostrando que te ahogaste. A veces hay como una sensación de que me falta un poco de aire. No me voy a ahogar, obviamente, o no me ha pasado. A mí, por lo menos, no he llegado a ese punto, pero sí hay algo que sucede, ¿no? También me pasa que a veces antes de la propia sesión, media hora, una hora, 2 horas, depende de la persona, a veces 3, es como que me puede suceder algo. Anécdota divertida, una vez tenía como un montón de excitación sexual antes de la sesión y no entendía muy bien qué estaba sucediendo, ¿no?
Sucede también, porque también es parte, la energía sexual, dependiendo cómo la vemos, cómo la enmarcamos, mueve aspectos. Entonces, en ese momento como que llegué a la sesión como diciendo, wow, voy a utilizarlo muy a la española, ¿no? Qué calentón tengo. Y bueno, te acomodas, lo recibes, lo ves, y llegas a la sesión y al momento lo entiendes por qué se estaba moviendo todo eso y porque también se estaba moviendo la energía, porque no solo es palabra, como decíamos antes, ¿no? La palabra es energía también. Estamos intencionando, estamos creando, estamos moviendo, pero también se mueve en el cuerpo. Como decíamos antes, además de transmitir una información, ¿no? A la persona que llega, también le transmitimos una energía que quizás en ese momento le está haciendo falta integrar, ¿no? Entonces como que pasa esa energía a través de tu cuerpo y en el momento quizás uno no entiende por qué está sintiendo calor o por qué está sintiendo entusiasmo o tristeza, pero en ese momento cobra sentido con un Ujú. encuentro. Lo vas como identificando. También es algo que entrenamos, porque uno de los aspectos que vemos en el tercer paso es el poder visualizar, ¿no? Mi propio reflejo energético, llamarle silueta, y después el de otras personas para poder empezar a entender todo esto, porque a veces es una mancha, un cambio de color, a veces es una fluctuación de una línea o de un movimiento. Hay un montón de posibilidades de cómo se puede expresar. Está bueno contemplarlo también, ¿no? Eh, Sucede un montón. ¿Cómo sentís que te transformó a vos la experiencia desde que te iniciaste en registros hasta el día de hoy, por ejemplo? Un montón. O sea, soy otra persona, creo que podría, si tuviésemos que decirlo así rapidito, soy otra persona. De hecho, mi gran transformación sucedió aquí en Argentina y cuando volví a España hace 5 años, mis amigos de toda la vida me veían y me decían, puf, como que era otra persona, incluso físicamente. Pero porque, como decíamos, son procesos que están conectados. Toca la alimentación, toca las elecciones, toca el trabajo, toca la familia, toca un montón de aspectos. Entonces, no fue solo el hecho de iniciarme en registros akáshicos, en mi caso, que es una técnica determinada, sino también la mezcla de técnicas energéticas, otras formaciones y también todo un proceso diario de meditar todos los días, conectarme con mis guías y con otros aliados que también están como guiándome. O sea, no es que yo estoy aportando una técnica o una formación o la panacea o la clave de algo, sino que mis guías están todo el tiempo redireccionándome y dando pautas, y lo interesante es que estas personas que lleguen a hacer la experiencia puedan llegar a eso, es decir, tener su estructura básica desde donde empezar y sentirse como sostenida, sostenido y decir, bueno, ahora puedo sentir a todo aliado que llegue y poder crecer, Ahora que lo poder... mencionas, entonces también esa conexión es muy importante, ¿no? Poder conocer los guías que me acompañan, que quizás en la vida cotidiana no lo estoy sintiendo, y cómo poder aprovechar a mi favor esas energías, esas presencias que están ahí todo el tiempo, pero quizás eso en el cotidiano no sé, quizás hasta no las escucho por estar en el ajetreo diario. Y, y también hasta me puedo conectar con seres de otras estrellas o de otras de otros planetas, sí. Eso lo vemos planetas. en el último paso. O sea, después de hacer todo un entrenamiento, empezar a percibir la energía, a sensibilizarnos, también sostenerla, lo que hablábamos al principio, porque por lo menos yo no encarné esta vez con un canal directo, ¿no? Decir, bueno, me conecto con las Pléyades, que ahora están ahí en la boca de todos, y entiendo, o siento. Para mí es un proceso, o se abrió como un proceso, y entiendo que hay un montón de seres que llegan así, que tienen esa afinidad, pero que todavía no registran. Entonces hacemos todo un proceso para poder llegar ahí. Y los guías están, los sentamos o no, los escuchemos o no, están siempre respetando nuestro libre albedrío. Y es interesante, o sea, desde mi experiencia o recorrido, para mí fue un antes y un después, ¿no? Poder escuchar. Y aún sigo metiendo la pata, no es que llegué a la perfección ni nada por el estilo, pero
te muestran cómo tener compasión con uno mismo, con una misma, entender que la vida es un proceso en el que vamos aprendiendo y no que estoy fustigándome. O sea, hay un montón de aspectos te muestran, o sea, por dónde está el camino fácil, fácil en el sentido de que es afín a ti, ¿no? Sin tener que estar chocando contra una pared todo el tiempo. O sea, hay un montón de posibilidad que se abre ahí. Y llega un punto en que puedes charlar con ellos, y utilizo la palabra hablar, charlar, dialogar, porque es lo que estamos más acostumbradas, con mucha facilidad, pero si le das la posibilidad, ¿no? De decir, bueno, escucho, estoy ahí disponible. Darle lugar a estos encuentros, así como le doy lugar a un amigo con el que me puedo juntar a tomar un mate y charlar, también darle lugar a esos seres que decimos que están ahí acompañándonos en nuestra evolución. Es lo Y mismo en relación, perdón, es lo mismo que acabas de decir, Catarina. O sea, es como que a veces alguien llega y quiere ya llegar a una relación profunda, pero cuando conocemos a alguien y nos tomamos ese primer café, hay un montón de cosas que se ponen en juego, ¿no? Uno a veces está más tímido, más callada, hay máscaras a veces, personajes, o uno actúa haciendo lo que el otro espera. Hay un montón de cosas que se ponen en juego. Es lo mismo. Es un proceso muy similar en el cual ya sea un ser del reino animal, ya sea Gaia, la tierra, ya sea mi guía, o ya sea un ser de Sirio, tomarme ese timing de me tomo un café, 2, 3, 4, 5, llega un momento en que hay un diálogo hay profundo, otro ¿no? flujo, ¿no? Claro. Y así como para ir cerrando, acerca de la modalidad, digamos, la formación es online, lo pueden hacer gente que esté en otros países, cómo son los acompañamientos. Sí, está diseñado para realizarse de manera online, porque entiendo que lo interesante es que podamos conectarnos lo máximo posible. Como venimos diciendo desde el principio, está estructurado en 4 pasos. Hay varias modalidades realmente de vivenciar la experiencia. O sea, el diseño tal y como bajó como para más o menos realizarse en 6 meses, si quieres hacer todo continuado, ¿no? Haces la iniciación del primer paso, primer mes de prácticas, 10, 15 días de descanso, segundo paso, segundo mes de prácticas, descanso, pero la realidad es que hay 4 experiencias en el año. Ahora mismo, el 9 de abril, vamos a hacer la segunda experiencia de este año. Entonces, si tus tiempos son distintos, porque estás Comienza trabajando, un ciclo nuevo. claro, comienza un ciclo nuevo. Si tú tienes tiempo, pues quizá te quieres hacer toda la experiencia seguida, 6 meses más o menos. Si tienes otros tiempos o compromisos o lo que sea, puedes hacer el primer nivel y sumarte al siguiente ciclo, al segundo nivel del siguiente ciclo, o el año que viene. O sea, siempre está abierta la posibilidad de hacer el primer paso y esperar y sumarte a otro ciclo, o no Que uno vaya continuar. viendo sus propios ritmos y Claro, o no continuar si es suficiente para ti, integrar. ¿no? Claro. Y segundo nivel, eso sí, no, o sea, no está abierto a empezar por un tercer nivel, por ejemplo, porque sí entiendo que es todo un proceso de preparación del canal. Pero sí se puede experimentar a un ritmo mucho más tranquilo. Lo que sería Eh, el diploma, el cierre, digamos, de la formación, se culmina en el cuarto nivel, ¿no? Realizando. Sí, o sea, hay un diploma de asistencia que se entrega al final, siempre recordando que estamos abriendo puertas y que es un proceso que te está invitando a continuar hasta donde tengas ganas, ¿no? Si solamente pensamos en la cantidad de seres que hay en el reino animal, en el reino mineral, en el reino vegetal, te puedes pasar un montón de encarnaciones. Toda la posibilidad que da conectarte con Gaia, todos los seres humanos con los que puedes conectar con su alma, todos los seres que están en distintos planetas soles. O sea, es como un montón de posibilidades. Por eso cada uno va eligiendo su propia aventura, ¿no? Como decías al principio. Pero sí está eso diseñado para que cada uno pueda o elegir todo seguido. Hay un horario para la iniciación, eso sí, que en este caso suele coincidir los sábados, 10 de la mañana, horario argentino, a 14. Después cada uno
me puede preguntar, vemos la diferencia horaria, eso no hay problema. Y luego las prácticas empiezan el lunes siguiente. Y el formato que está preparado es para que sea bien de feedback, es decir, WhatsApp, nos manejamos todos por WhatsApp con sistema audios, me mando imagen si hace falta una foto del mineral o o sea, vamos haciendo toda esa interacción y vamos intercambiando audios todo el tiempo, todo el tiempo. Después, en el segundo nivel, le añadimos un encuentro de Zoom de 2 horas, porque hay un par de aspectos que es interesante, como que los veamos individualmente, porque, como decíamos, pueden salir cositas bien íntimas, ¿no? Entonces, siempre es importante darle marco a la persona para que esté contenida. Segundo y tercer nivel tienen también dentro de las prácticas un Zoom, pero todo el marco de los 4 niveles tiene toda esa dinámica de WhatsApp, porque así tú me mandas el audio cuando haces las prácticas, en el momento. Yo lo antes posible te voy a dar el feedback y no tenemos que estar a la expectativa del horario del otro, ¿no? Entonces, me vas mandando la información que se te presenta, yo la registro, te hago la devolución, te propongo prácticas distintas, hay audios de apoyo para que puedas recordar las iniciaciones que hicimos el día de la iniciación y que no te quede ahí como que se me escapa, ¿no? Como un eco, es decir, que puedas volver al material de apoyo y siempre colaborando Y para que a la también en persona esos, le sea fácil, ¿no? Sí, y también en esos Zooms, en alguno de los módulos hay prácticas con otras personas para empezar a hacer lecturas a otras personas. sí, en el segundo paso se recomienda como interactuar con tus compañeros, todo el tiempo estamos interactuando. Tú piensas que en el primer paso se te está invitando a que te conectes con seres cristalinos, te conectes con seres del reino animal, con seres del reino vegetal y con un fractal energético que es el que va a generar todos los viajes, si lo quieres ver así, ¿no? En el segundo nivel se te está invitando a conectar con la Tierra, es otro ser, hay otra vincularidad, y con seres humanos, para que en el siguiente contigo, con tus ancestros también, con tus vidas pasadas, todo el tiempo es un hipervínculo, ¿no? Es vincularidad con todo el tiempo. Y en el cuarto estamos conectando con tus guías, con maestros afines, con seres, como decías, de otros planetas, de otras estrellas, que para algunos puede sonar todavía muy loco. Por eso digo que quizá algunos llegan al tercero y dicen, bueno, todavía no quiero llegar al cuarto, ¿no? Pero se pone la posibilidad ahí, está encima de la mesa, para que cada uno llegue hasta donde tenga ganas. Acá hay unas preguntas que no había visto. Poli dice, ¿puedo tener una marca física de otra vida? Y también pregunta, no, perdón, también dice, yo lo veo a mi guía por intermedio de la meditación. Perfecto, o sea, la meditación es un marco muy bueno, ¿no? O sea, es un marco ideal Acá para conectarse. Después comenta un sentimiento que me invade inmediatamente esa alegría. buenísimo, después descubriremos que hay un montón de formas de meditar, ¿no? O de lo que entendemos que puede venir dentro de la significación de meditar. Pero está buenísimo que ya tenga esa conexión y esa posibilidad, ¿no? Perfecto. Y después Y pregunta marcas, eso, las marcas, sí, puede, o sea, es muy posible que traigas algo que porte una información que sea pertinente, ¿no? Entiendo que si hay una marca de nacimiento que está en un cuerpo actual es porque es pertinente, porque es una clave o porque trae algo que es necesario para que algo se habilite en el desarrollo de la vida que uno está experimentando. No hay nada anecdótico dentro de eso, con lo cual perfectamente podría ser posible, claro que sí. Ahí lo que invitaría a la persona es a entrar ahí, a conectarse con esa marca, con esa figura geométrica o con lo que le porte ese símbolo y adentrarse y preguntarle. Igual que ahora me estás preguntando a mí o nos están preguntando a nosotras, hacerle las preguntas directamente. Siempre invitando a soltar para que llegue cuando sea y de la forma en la que sea, ¿no? Pero sí preguntar, sabemos claro. que todo lo que encarna, digamos, a nivel físico y en el plano más denso también tiene un origen, ¿no? En lo energético, en toda esa información, todo trae algo ahí como por indagarlo. Así que está buenísima esta invitación a entrar a esa marca y sentir de dónde viene y qué trae para como aprendizaje. Está buenísimo. Bueno, y ahí fuimos recorriendo, hay varios aspectos
en relación a la reconexión akáshica. Y no sé si quedan más preguntas. Mm, a mí no se me ocurre mucho más. Tengo la sensación de que hemos hablado un montón, un No sé montón. si por eso dejamos unos segunditos más por si a alguien le quedó alguna pregunta para hacer. Por supuesto, mientras tanto aprovecho para agradecerte, No, Kate. no, un placer, gracias a vos. Y, y refrescarnos las fechas, ¿no? Como por último, para que nos queden ahí. Bien, ahora mismo empieza un ciclo nuevo, el segundo ciclo del año. El primer nivel empieza el sábado 9 de abril. De todas maneras, en las historias de mi perfil hay un apartado que dice sesiones, creo que, bueno, el primer apartado, ahí aparece las fechas. Normalmente tienen más o menos un intervalo de un mes y medio, para que se hagan una idea, porque es la iniciación, el mes de práctica y como 10 días más o menos de descanso, si eligen hacer esa experiencia continuada. Si no, más o menos cada 4 meses se abre un ciclo nuevo. Son 12 meses en el año, cada 4 meses se abre ciclo, ¿no? O por lo menos se intenciona que se abra. Sería un poco el ritmo periódico que tiene. De todas maneras, las podemos mencionar. El segundo nivel es el sábado 28 del mes 5, es decir, abril, mayo. Mayo. Sí, mayo. El tercer nivel de este ciclo es el 16 del 7, es decir, julio. Y el cuarto nivel de ese ciclo es el 3 del 9, es decir, septiembre. Eso sería un ciclo completo si lo hacen continuado. Después está el Y siguiente. también están abiertas, como dijimos, para aquellas personas que estén iniciadas y solo necesitan un empujoncito en alguna dificultad que estén teniendo, más personalizado, la experiencia de Channel Upgrade, ¿no? Sí, exacto. Es un mes en el cual nos ponemos como reto ver dónde está el tapón, el bloqueo o la resistencia, el miedo, el ruido, lo que sea, y diseñamos las prácticas para esa persona, ¿no? Le damos el marco. Bien, ahí nos contestó Poli, sí, de niña veía un soldado muy joven y de grande me descubrí una entrada y salida de una espada. Mirá cómo están ahí las informaciones bien evidentes en el cuerpo, ¿no? Y Sí, también todo lo que queda por ahí por sanar, por entrar, por trabajar sobre eso, o quizás claro, ya lo hayas pasado por interesante, una sanación ahí. claro, es que chequee si ya pasó esa herida o ese mensaje o está ahí, ¿no? Como para ello. Pero Poder sí, resignificar. claro. Bueno, Queda muchas el, gracias por todo sí, queda el lo que vídeo. nos has compartido. Si hay alguna duda más, siempre pueden en los comentarios formularla, no es que está cerrado o escribir por privado, seguimos disponibles. Y gracias a ti, Caterina, por acompañarme en el día de hoy, porque siempre se hace mucho más amable haciendo este feedback, ayudándonos a ponerle voz, ¿no? A las personas que están al otro lado, ya hoy presentes o después viendo el vídeo grabado. Y bueno, también porque es parte de nuestro proceso, el acompañarnos, ¿no? De alguna manera. Recordarles que Catarina también tiene su experiencia en procesos energéticos, también se dedica a este tipo de aventuras. Dentro de Niaika hace sus sesiones de tameana y energéticas con cristales y coincidimos juntas dentro de Niaika, ¿no? Con lo cual, si no conocen, les invito también Se pueden echarle pasar por mí acá también. a un vistazo. Y bueno, lo dicho, muchas gracias, gracias a ti, Kate, gracias a ustedes Gracias a por todos por la acompañarnos. participación y la participación activa también por comentar y compartirnos sus experiencias. Mandamos un abrazo a todos. Un beso. Buena aventura. Chao. Adiós.